Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de esta semana es sobre el desayuno y cómo las influencias religiosas, culturales y sociales han ido modificando el menú de la que muchos consideran la comida más importante del día. De paso, revisaremos la evidencia científica con respecto a esa idea y sobre cómo las relaciones públicas y las estrategias de propaganda usadas en la guerra son las responsables del típico desayuno estadounidense. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Alyosha Basáez, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Thies Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Héctor Rojas, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, y los manguaces. Sylvester Graham nació en 1794 en Connecticut y cuando tenía solo 2 años, él y sus 16 hermanos quedaron al cuidado de sus familiares, luego de que su madre cayera gravemente enferma y su padre muriera. Debido a esto, el pequeño Graham pasó su infancia viviendo con diferentes parientes, uno de los cuales lo puso a trabajar en el negocio que tenía, una taberna. Fue trabajando en ese ambiente que Sylvester Graham juró que jamás probaría el alcohol, luego de ser testigo directo de los estragos que éste causaba en las personas. Ese episodio de su vida lo marcó profundamente, al punto que a inicios del siglo XIX se asoció con el Movimiento por la Temperancia de Estados Unidos, una organización con profundas raíces religiosas y que abogaba por la moderación o la abstinencia completa en el consumo de alcohol. No solo eso, Graham estaba convencido de que muchas conductas podían derivar en un consumo problemático del alcohol y que, por ejemplo, la glotonería y la vida lujuriosa, el sexo, la masturbación y en general cualquier cosa que estimulara en exceso los sentidos o que se asociara con el placer físico podían llevar a las personas a una vida descarriada y alejada de la moral cristiana. Hacia el año 1830, Sylvester Graham, que ya era predicador de la iglesia presbiteriana, se convirtió en una figura clave del movimiento por la temperancia, y su peculiar discurso, que combinaba el patriotismo, teología, dieta y estilo de vida, capturó la atención del público y, de paso, indignó a panaderos y carniceros. Esto porque Graham creía que el pan que se vendía por aquella época era impuro y estaba lleno de sustancias que los panaderos agregaban para aumentar el volumen de la harina, blanquearla o esconder que estaba podrida, por lo que promovía volver al pan casero hecho de trigo integral. Por otro lado, Graham promovía el vegetarianismo, convencido de que el consumo de carne se asociaba con la glotonería y el placer físico. Su discurso fue fundamental para el desarrollo de algunos productos que se ajustaban a ese estilo de vida, como la harina Graham, una harina de trigo integral gruesa, y las galletas Graham, hechas del mismo trigo y sin saborizantes, unas galletas con apariencia de cartón y que fueron elaboradas intencionalmente para no estimular en demasía a las papilas gustativas. Quienes estén familiarizados con la cultura de Estados Unidos probablemente saben que esas mismas galletas se usan hoy para un snack típico de fogata llamado s'mores, que consiste en un marshmallow asado y cubierto con chocolate derretido
que se come entre 2 trozos de galletas Graham. El buen Sylvester debe estar revolcándose en la tumba. En fin, Sylvester Graham creó una teología y una dieta destinadas a mantener a los individuos, las familias y las sociedades puros y saludables, comiendo pan casero hecho de harina integral gruesa, sin especias u otros estimulantes y con un estilo de vida riguroso que incluía dormir en camas duras y evitar los baños calientes. Muchas de estas ideas vinculadas con el estilo de vida formaron parte de las visiones de la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, que nació en 1836. 30 años después, los fundadores de esta iglesia vieron la necesidad de establecer un centro integral de salud basado en sus preceptos, y así fue como en 1866 nació el Western Health Reform Institute, una suerte de centro médico y spa que promovía una vida sana. 10 años más tarde, asumió como director un médico que no solo era miembro de la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, sino que además era un férreo promotor de las ideas de Sylvester Graham. Este médico, llamado John, asumió como director del Western Health Reform Institute y su hermano menor, Will, como contador. Más tarde, el centro pasó a llamarse Battle Creek Sanitarium y se convirtió en un lugar de descanso destinado a la relajación y la vida sana, con sesiones de actividad física, ejercicios de respiración, una dieta mayoritariamente vegetariana, baños fríos y enemas. Muchos enemas. Esto porque John no solo era un defensor de la teoría germinal de las enfermedades, sino que además proponía que las bacterias del intestino tenían un rol clave en la salud de las personas. Aseguraba que si ciertas bacterias proliferaban en el intestino de una persona en desmedro de otras, eso podía causar enfermedades, y por eso una forma de promover una vida sana era con frecuentes enemas de agua para lavar el intestino, y después de eso había que comer un yogurt. La verdad, había que comerse la mitad, y la otra mitad era aplicada directamente en el intestino como un enema. Estas ideas resultaron bastante progresistas para la época, ya que el rol de las bacterias que viven en nuestro intestino para la salud general de las personas no fue comprendido a cabalidad hasta un siglo y medio después de esto. John se oponía a la estimulación física de cualquier tipo y abogaba por una vida casta y, sobre todo, alejada de la masturbación. Si bien se casó en 1879, se cree que nunca consumó el matrimonio y en la luna de miel se dedicó a escribir un libro. Volvió invicto y con más de 300 páginas de un manuscrito que se convertiría en su obra más importante, un libro titulado Datos claros para viejos y jóvenes, una obra que aumentó progresivamente su extensión en cada edición, hasta llegar a la edición de 1917, que tenía 900 páginas repartidas en 4 volúmenes. Durante toda la vida mantuvo habitaciones separadas con su esposa, lo que explica probablemente que no tuvieran hijos biológicos. Eso sí, adoptaron de manera legal a 8 niños, aunque muchos otros fueron criados por ellos. En cuanto al trabajo, el Battle Creek Sanitarium se convirtió en el lugar para ir a descansar durante las vacaciones, y personajes públicos como Thomas Edison o Henry Ford eran asiduos visitantes de esta suerte de spa y centro médico. Si bien muchas de las visiones que gobernaban el funcionamiento del Battle Creek Sanitarium tenían profundas raíces religiosas, se convirtió en algo así como un precursor del concepto de la medicina preventiva. La dieta y la comida que servían en el Battle Creek Sanitarium era una de las preocupaciones más grandes que tenían, y para eso montaron una cocina experimental, en la que tanto John como Will participaban en el proceso de búsqueda de nuevas recetas. En 1877, esa cocina se convirtió en el epicentro de la búsqueda de un nuevo alimento para el desayuno, algo que fuera nutritivo, blando y no muy estimulante. En esa búsqueda, prepararon una masa que era una mezcla de trigo, avena y maíz, la que hornearon a altas temperaturas durante un largo periodo de tiempo. Esa masa cocinada se desmigajó para formar un cereal que ofrecieron y comercializaron bajo el nombre de granula, pero como ese nombre ya era usado por otro inventor, decidieron cambiarle el nombre a granola. La granola del Battle Creek Sanitarium se convirtió rápidamente en una de las comidas favoritas de los huéspedes, y muchos pedían que les vendieran algo de granola para llevarse a sus casas al final de su estadía. Todo un éxito. En 1894, la cocina del Battle Creek Sanitarium
produjo su más grande aporte culinario. Luego de cocinar una harina de maíz y dejarla olvidada por una noche, John tuvo la ocurrencia de pasarle un rodillo para formar una fina lámina, la que de manera natural formó hojuelas, las que hornearon hasta tostar. De esta manera, los hermanos John y Will Kellogg habían inventado un nuevo cereal para el desayuno que se convirtió en todo un éxito entre los huéspedes del Battle Creek Sanitarium y rápidamente comenzaron a comercializarlo. Así nacieron las famosas hojuelas de Kellogg. John Kellogg patentó el proceso a su nombre y perfeccionó la receta probando con varios cereales, determinando que el mejor resultado se obtenía con maíz. Más tarde, en una osada propuesta, su hermano Will propuso agregarle azúcar a las hojuelas. John se puso pálido y se opuso tenazmente, ya que el azúcar contravenía su intención de generar un alimento nutritivo y poco estimulante. En 1906, Will decidió separarse de su hermano y formó su propia compañía, la Battle Creek Toast Cornflake Company, que más tarde se convirtió en la Kellogg Company, y que de paso evitó que su hermano John usara su apellido para promocionar su cereal. Esto marcó el inicio de décadas de enemistad entre los hermanos y, claro, revolucionó el desayuno estadounidense, produciendo un cambio cultural que duró décadas, afectando a la comida más importante del día. Porque el desayuno es la comida más importante del día, ¿o no? Las investigaciones vinculadas al rol del desayuno en la fisiología, los indicadores generales de la salud y sobre todo el peso corporal son tan numerosas como confusas, lo que nos recuerda que esta debe ser una de las áreas más complejas de estudiar, la nutrición humana. El año 2019, investigadores australianos analizaron 3 estudios previos vinculados con los efectos de tomar o no tomar desayuno en el consumo energético durante el día y la pérdida de peso, y concluyeron que saltarse el desayuno probablemente no conduzca al aumento de peso, pero sí aumenta el consumo de calorías. La cuestión de la pérdida de peso ha sido central en el debate sobre el desayuno durante años, en parte porque varios estudios de alto perfil afirmaban que comer temprano en el día era necesario para controlar el peso. Sin embargo, el hecho de que algunos de esos estudios fueran financiados por la industria de los cereales para el desayuno generó algo de suspicacia. Pero por otro lado, otros estudios han encontrado que los que desayunan tienden a pesar menos que las personas que se saltan esta comida y además queman más calorías a lo largo del día. Pero es posible también que el estilo de vida y los factores socioeconómicos sean relevantes, haciendo que una persona que sea más propensa a desayunar tenga también una mejor salud general. Por ejemplo, tener tiempo para desayunar es más fácil para personas con jornadas laborales muy bien definidas, que no tienen hijos o que no tienen que viajar grandes distancias para llegar a su trabajo. Estos mismos factores pueden hacer que esas personas sean más propensas a realizar actividad física, tener tiempo libre o comer más sano en términos generales. Esto, entre otras cosas, hace que los estudios sobre nutrición sean tan complejos. Un estudio del año 2017 encontró que saltarse el desayuno puede conducir a una mayor quema de calorías durante el día, pero también a niveles más altos de inflamación en el cuerpo. Con todo, hasta ahora no existen estudios que hayan demostrado que solo por desayunar las personas aumenten de peso, por lo que es probable que no haya daño en comerlo. Si bien no hay estudios sistemáticos al respecto, algunos especialistas creen que las personas que luchan con el peso tienden a comer más de sus calorías por la tarde que temprano en la mañana, y eventualmente no comer en la mañana podría asociarse con un aumento del apetito y los antojos más tarde en el día, pero ciertamente se requiere más investigación. Un pequeño estudio del año 2017 sugirió que el desayuno podría mejorar una variedad de marcadores de salud metabólica, mejorando potencialmente la capacidad del cuerpo para quemar grasa y combatir afecciones crónicas como la diabetes de tipo 2, al menos entre las personas que ya eran delgadas. Pero, ¿qué pasa si realmente uno no tiene hambre por la mañana? Nuevamente, algunos especialistas sugieren revisar las pautas alimenticias. Tal vez la falta de apetito es porque el día anterior comieron muy tarde o tienden a comer snacks de noche, lo que ciertamente hará que el apetito matutino disminuya. Con todo esto en mente, todavía no hemos tocado un tema que es trascendental. ¿Qué entendemos por desayuno? ¿Un café con una dona, fruta fresca, tostadas con queso o con palta, que es como le decimos en Chile al aguacate? ¿Un tazón de cereal con leche? Para muchos especialistas, el desayuno ideal
debería tener proteína, fibra, grasas saludables de origen vegetal, granos o cereales y alguna fruta o verdura. También es importante tener en cuenta la actividad física y se recomienda como regla general no hacer ejercicio en ayunas y comer antes algo que sea de digestión rápida, como un plátano o algún cereal. Además, hay que considerar que lo que entendemos por desayuno aquí es distinto a lo que se entiende como desayuno en otras partes. La primera vez que estuve en Inglaterra, me ofrecieron un desayuno que apenas toqué, cosa que lamenté por la tarde cuando el almuerzo fue demasiado frugal. Al día siguiente no cometí el mismo error y desayuné un guiso de porotos con un huevo frito, tocino, salchichas, un tomate asado, pan y café. En Noruega comí salmón con queso crema y unas albóndigas de carne muy pequeñas, y en Portugal café con tostadas y pastel de nata. Y en Estados Unidos, huevos con tocino, obvio. El típico desayuno estadounidense. Pero eso no siempre fue así. Durante décadas fueron los cereales de Kellogg y otros similares los protagonistas del típico desayuno estadounidense. A la vuelta de esta pausa, les contaré cómo ocurrió la transición entre los cereales para el desayuno y los huevos con tocino, que hoy representan al típico desayuno estadounidense. La economía colaborativa está cambiando el mundo. Pronto descubrirás en Chile una nueva forma de comprar con tu comunidad y reducir el precio y la huella de carbono de tus productos preferidos. Debo confesar que siento una particular predilección por el desayuno, y al menos en esta casa es casi un ritual. Café con granos recién molidos, naranjas y pomelos exprimidos en el momento, fruta fresca, tostadas de pan casero con mantequilla, huevos revueltos y palta, que es como le decimos en Chile al aguacate, son parte del menú recurrente por acá. Evidentemente eso cambia en distintas partes del mundo, e históricamente el desayuno no tenía su propia lista de alimentos típicos. La gente simplemente comía lo que tenía a mano para desayunar, que a menudo eran las sobras de la noche anterior. Una versión moderna de aquello sería probablemente similar al desayuno de la mañana después de la fiesta de Año Nuevo, o esa pizza que sobró de la noche anterior y que muchos prefieren comer fría. Tal vez uno de los protagonistas de los desayunos más repetido alrededor del mundo sean los huevos de gallina, que siempre están disponibles temprano en la mañana y que son fáciles y rápidos de preparar. Por otro lado, el pollo nunca fue un alimento para el desayuno, ya que ¿quién se va a levantar a matar un pollo a primera hora en la mañana? Pero la carne curada de un cerdo que se puede guardar por largos periodos de tiempo sí puede ser una buena comida para el desayuno. La historiadora de la comida estadounidense Heather Arndt Anderson realizó una extensa investigación sobre la historia del desayuno en Estados Unidos, analizando, entre otras cosas, cómo el típico desayuno ha ido cambiando en ese país y las influencias detrás de esos cambios. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, la gente comenzó a preocuparse por la indigestión a medida que la revolución industrial vio pasar a millones de personas desde las labores del campo a trabajos en fábricas y oficinas, trabajos que implicaban pasar la mayor parte del tiempo sentadas o de pie en un solo lugar, sin mucha actividad física, y así una versión más ligera del desayuno comenzó a imponerse. De la mano con eso, nacieron los primeros cereales para el desayuno, como los de Kellogg, bañados no solo en leche, sino que también en una retórica moralizante, un discurso que no solo se refería a la religión y la salud, sino que también incorporaba la reverencia por el trabajo duro. A principios del siglo XX, la idea de que si comías un desayuno más ligero y saludable te convertirías en un trabajador más eficiente y productivo agregó otra capa moralizante. El cliché de que el desayuno es la comida más importante del día comenzó a cuajar en esa época, periodo en el que además el descubrimiento de las vitaminas y la comprensión de su relevancia para la salud hizo que rápidamente se fortificaran los cereales para el desayuno, los que fueron promocionados como una fuente de cada vitamina existente, lo que de paso aumentó la percepción con respecto a la relevancia del desayuno. También fue en esa época que las mujeres comenzaron a ingresar con fuerza al mundo laboral remunerado, y estas dueñas de casa, que ahora además tenían un trabajo remunerado fuera del hogar,
necesitaban algo rápido pero nutritivo para alimentar a los niños por la mañana. Así, la culpa materna fue utilizada para comercializar el cereal como el mejor alimento para darle a los niños y también para resaltar la importancia de desayunar. Fue así como la combinación del miedo a la indigestión, la moralización religiosa y la publicidad lo que ayudó a impulsar la idea del desayuno como la comida más importante del día. Al mismo tiempo, la relativamente nueva industria de alimentos procesados estaba decidida a impulsar los alimentos preparados. Los alimentos congelados, por ejemplo, habían disfrutado de un impulso durante la guerra y las primeras comidas preparadas congeladas fueron lanzadas en 1952. Los ingresos también aumentaron durante ese periodo de la posguerra, lo que dio a las familias más dinero para gastar en artículos que no necesariamente eran esenciales y podían probar cosas nuevas, como las mezclas de pastel y tarta que requerían solo un par de pasos para estar listas. Pero por alguna razón, las ventas de esas mezclas listas nunca despegaron, lo que sorprendió a todo el mundo en la industria, pues estaban seguros de que ese era un gran mercado. En ese momento, uno de los principales fabricantes de estas mezclas listas para pasteles y tartas, Betty Crocker, decidió recurrir a un psicólogo que había llegado a Estados Unidos en 1939 y que se presentó en una carta como un joven psicólogo de Viena que tenía algunas ideas nuevas e interesantes que podrían ayudar a las empresas a ser más exitosas, efectivas, vender más y comunicar mejor. Ese psicólogo se llamaba Ernest Dichter y generó una forma de trabajo que bautizó como investigación motivacional, destinada a responder preguntas utilizando una herramienta relativamente nueva desarrollada por él y que bautizó como Focus Group o grupo focal. Los grupos focales de Dichter para Betty Crocker diagnosticaron el problema. Las mujeres se sentían culpables de no estar haciendo el trabajo de preparar y hornear el pastel para sus familias. Servir alimentos preparados las hacía sentir perezosas. La culpa. Una vez que identificó el problema real, Dichter propuso una solución para aliviar la culpa, dándoles a las mujeres un mayor sentido de participación en la receta. ¿Cómo se hace eso? Dichter propuso agregar un huevo a la receta, un huevo que debía ser provisto, quebrado, agregado y batido en casa. Con este simple ajuste, las ventas de las mezclas preparadas para pasteles y tartas despegaron. Todo esto, sin embargo, no explica que hoy nuestra idea del típico desayuno estadounidense sea muy diferente a la del bol con cereal con leche. Hoy el desayuno americano típico tiene, entre otras cosas, huevos con tocino, pero se trata de algo nuevo, que recién se popularizó a mediados del siglo XX gracias a una estrategia similar a la de Betty Crocker para vender más mezcla de pastel y tarta. Edward Bernays nació en 1891 en Viena y al año siguiente ya estaba viviendo en Nueva York junto a sus padres, que emigraron a Estados Unidos en búsqueda de nuevas oportunidades de negocios. Bernays estudió agronomía en la Universidad de Cornell, pero nunca se dedicó a esa área y sus primeros trabajos fueron más bien como periodista. Y en 1912, por ejemplo, asumió el cargo de coeditor de la Gaceta de Revisiones Médicas de Dietética e Higiene, y desde esa posición tomó una postura editorial favorable a las duchas y contraria al uso del corsé, distribuyendo miles de ejemplares a médicos por todo Estados Unidos. Por aquella época, los baños de tina eran los más populares, igual que los corsés. En ese trabajo, Bernays delineó sus ideas y se convenció de que podía ofrecer sus servicios a empresas que necesitaran no solo hacer publicidad, sino que además cambiar la percepción pública sobre sus productos. En ese sentido, Bernays es considerado por muchos como el padre de las relaciones públicas, y su filosofía de trabajo quedó plasmada en esta cita de uno de sus libros más conocidos, Propaganda, publicado en 1928. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento importante en las sociedades democráticas. Quienes manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes están moldeadas, nuestros gustos formados y nuestras ideas sugeridas, en gran parte,
por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Son ellos los que tiran de los cables que controlan la mente pública. Edward Bernays aspiraba a ser uno de esos hombres de los que nunca hemos oído hablar, pero cuyas ideas generan profundos cambios sociales, conductuales y culturales. El desfile del Domingo de Pascua es una tradición que nació en Nueva York a fines del siglo XIX y que lentamente comenzó a replicarse en otras ciudades. En ese desfile, las mujeres visten de manera elegante, usualmente con llamativos sombreros, y si bien ocurre en Domingo de Pascua, no tiene un carácter necesariamente religioso. A inicios del siglo XX, la industria del tabaco estaba enfrentando un problema. En las décadas anteriores, el hábito de fumar era un tema tabú entre las mujeres. Había estados donde incluso estaba prohibido que lo hicieran en público y se estigmatizaba a las mujeres que fumaban, ya que era un hábito que se asociaba con prostitutas y mujeres de moral cuestionable. De hecho, en el cine usualmente, si un personaje femenino fumaba, era porque era la malvada, corrupta o despreciable. Todo este tabú en torno al cigarrillo puso en aprietos a una industria que ya había alcanzado al mercado masculino y que necesitaba urgentemente expandir sus horizontes. Y eso implicaba que las mujeres debían comenzar a fumar. De la mano con eso, el castigo social a las mujeres que fumaban fue visto como un estandarte de una cultura machista, y los movimientos feministas lo tomaron como una bandera de lucha, y los cigarrillos se convirtieron en antorchas de libertad. En ese contexto, una tabacalera se acercó a Edward Bernays para que hiciera algo al respecto, y Bernays lo hizo. En 1929 le pagó a varias mujeres para que fumaran sus antorchas de la libertad mientras caminaban en el desfile del Domingo de Pascua en Nueva York. Esto fue un shock, porque hasta ese momento a las mujeres solo se les permitía fumar en ciertos lugares, principalmente en la privacidad de sus propios hogares. Bernays fue muy cuidadoso al elegir a las mujeres que marcharían con los cigarrillos, ya que según sus propias palabras, si bien deberían ser guapas, no debían parecer modelos. Además, contrató a sus propios fotógrafos para asegurarse de que se tomaran buenas fotos y luego se aseguró de que fueran publicadas por todas partes. Una vez que esas imágenes fueron publicadas, se habló de la campaña en todos lados y la marcha de las mujeres con las antorchas de la libertad en sus manos fue vista como una protesta por la igualdad y provocó una discusión en todo Estados Unidos. Esta campaña, entre otras cosas, generó una focalización de la publicidad de las tabacaleras en el público femenino, lo que condujo a tasas más altas de tabaquismo entre las mujeres. Si en 1923 las mujeres solo compraban el 5% de los cigarrillos vendidos, en 1929 ese porcentaje aumentó al 12%, llegando al 18% en 1935 y alcanzando su punto máximo en 1965, al llegar al 33,3% y permaneciendo en ese nivel hasta 1977. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el desayuno? Bueno, en 1891 nació en Nueva York una compañía llamada Beechnut y que producía productos de cerdo, como jamón y tocino. De hecho, durante la primera década de vida de la compañía, esos fueron sus únicos productos. A inicios del siglo XX, los cambios en los hábitos alimenticios hicieron que lentamente las ventas de tocino no solo se estancaran, sino que además empezaron a bajar. Preocupados y decididos a cambiar esto, en 1922 la compañía se contactó con Edward Bernays y le plantearon que querían vender más tocino. Bernays se quedó pensando en esto y se contactó con el médico que trabajaba en su agencia de relaciones públicas como médico residente y le preguntó qué opinaba desde el punto de vista médico con respecto a tomar un desayuno más contundente que un tazón de cereal con leche. ¿Qué tal comer huevos con tocino? El médico le contestó que desde el punto de vista científico y considerando el ayuno prolongado de la noche, un desayuno contundente rico en proteína y grasa sí tenía sentido, ya que aportaría energía para comenzar el día y trabajar de manera adecuada. Bernays le preguntó entonces al médico si creía que esa era la opinión de sus colegas, a lo que éste contestó que sí, que era probable. Bernays entonces le escribió a 5.000 médicos de todo Estados Unidos haciéndoles la misma pregunta. ¿Sería conveniente para el estadounidense promedio tomar un desayuno más contundente por la mañana, con huevos y tocino, por ejemplo? De esos 5.000 cartas, 4.500 tuvieron respuesta
y todos los médicos opinaron algo similar. El desayuno más contundente podría ser beneficioso para las personas. Con esto en las manos, Edward Bernays publicó avisos de una plana completa en los diarios más importantes de Estados Unidos, con un mensaje claro y que básicamente decía que 4.500 médicos recomendaban un desayuno más sustancioso a los estadounidenses, con frutas, cereales, tocino, huevos y tostadas. Las ventas de Beech-Nut se dispararon y actualmente el 70% del tocino que se consume en Estados Unidos forma parte de los desayunos de millones de personas. Podríamos decir que se trata de un cambio en el patrón de consumo de alimentos provocado, al menos en parte, por una cuidadosa estrategia de marketing. La lógica de Bernays fue puesta a trabajar en varias áreas, incluyendo la venta de vasos desechables y la desestabilización de los gobiernos que no eran del gusto de la Union Fruit, una compañía de carácter monopólico y que dominaba el mercado mundial de bananas producidas en Centroamérica. Pero esa historia se las contaré otro día. Por ahora, hemos llegado al final de este episodio, el que tal vez fue parte del menú del desayuno de más de alguien. Nosotros nos volvemos a encontrar el viernes 29 de julio, sí, en un mes más, porque a partir de este momento el podcast entra en un receso porque tengo que terminar el manuscrito de un libro. Durante ese receso, sin embargo, tendremos algunas actividades exclusivas para mis queridos Patrons, así que estén atentos. Les escribiré a través de la plataforma de Patreon para ir definiendo las fechas y los temas de conversación. Vamos a conversar de todo lo que ustedes quieran, así que estén atentos porque vamos a hacer una suerte de encuesta para ver qué temas formarán parte de nuestro menú de las conversaciones de invierno. Yo, por supuesto, me despido como siempre, saludando a mis queridísimos Patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Reolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Panús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. Nosotros nos volvemos a escuchar el viernes 29 de julio. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.